mientras cada vez hay más desigualdad, y eso que llaman diversidad en realidad es la uniformidad del pensamiento, ¿no? El totalitarismo del pensamiento único que impone la dictadura progre. ¿Ahí me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Ah, bien. Perfecto. Eh, Mirá, Cristian, mirá, Joaquín, yo les tiro un ítem para que ustedes puedan ir desarrollando mientras yo voy buscando algunas imágenes del pero progresismo o el progre peronismo, ¿no? Que es un híbrido que realmente en filosofía, Joaquín, es un oxímoron. Es como, es decir, peronista de izquierda es un oxímoron, ¿no es cierto? Es como hablar de un círculo cuadrado, o como diría Borges, de equitación protestante, ¿no? Es algo que no tiene sentido, hablar de peronismo de izquierda, peronismo de derecha, ¿no? Me gustaría que toquen un poco ese tema, pero parecería que ser progresista es un poco decir, vamos a gobernar para todos, menos para las grandes mayorías trabajadoras, para que el trabajador dependa de su trabajo, ¿no? Es, por ejemplo, el trabajador, los derechos a la propiedad privada, obviamente con función social, ¿no? Pero el derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la identidad de los pueblos, eh, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Bueno, no, estos derechos de primera y segunda generación y son totalmente desconocidos por los progresistas, ¿no es cierto? Y ellos, bueno, ellos están militando los derechos de tercera generación, los derechos subjetivos, que son los derechos de las minorías, ¿no? Y evidentemente para un socialdemócrata el derecho es un don del poder, ¿no? Eh, Hasta parecería que uno que es heterosexual, varón y blanco, y bueno, un poco se tiene que sentir culpable, ¿no? Se tiene que sentir un poco culpable y decir, bueno, miren, la verdad que bueno, este, siento culpa, les pido perdón, me siento culpable, pero bueno, me gustan las mujeres, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un poco es esa idea de que porque es así, hay una especie de línea donde de alguna manera el cisgénero de alguna manera es culpable de todas las calamidades, ¿no? De la peste bubónica, de la crisis del siglo III, de la caída del Imperio Romano, de la muerte de Atila, ¿no? Sí, cómo podemos pensar a un progresismo que en realidad nunca gobierna para las grandes mayorías, ¿no? Pensemos que el primer gran progresista en la Argentina es Mariano Moreno, que traduce el contrato social de Rousseau, y hay una frase que dice Moreno que pinta lo que piensa el progresista del pueblo. Mariano Moreno dice, los pueblos no ven más de lo que se les dice, de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice, ¿no? Los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice. El pueblo es tonto, el pueblo es una minoría de edad, dice Kant, el pueblo es minorado, el pueblo es estúpido, el pueblo no sabe hablar, hay que enseñarle otro lenguaje más inclusivo porque el pueblo es discriminador, el pueblo no sabe pensar, el pueblo no sabe sentir, eh, el pueblo no conoce las leyes de la historia, hay que elegir una vanguardia iluminada que está en la cresta de la ola, lo que en la izquierda sería la vanguardia, el foco, ¿no? El foco. ¿Cómo pensar la relación entre el progresismo y las grandes mayorías? Hay que volver a reconquistar, pareciera ahora, ¿no? Nuevamente dos derechos que parecían inobjetables, hay que volver a reconquistarlos. El primero el derecho a la vida y el segundo el derecho al trabajo, que han sido claramente arrebatados. Y cuando hablamos de derecho a la vida, no solo a vivir, ¿no? Sino, como diría Santo Tomás de Aquino, a compartir un buen vivir, que no es cualquier vivir. Ahí la diferencia que caracteriza al peronismo de las demás ideologías. Vos antes mencionabas, Joaquín, justo
el concepto de dignidad humana, ¿no? La dignidad humana es algo que está bien presente en el peronismo, no es cualquier tipo de vida la que se busca, sino justamente el vivir bien. Claramente vemos que el progresismo no persigue ese mismo objetivo. Y justamente ha instaurado una tiranía de las minorías. En relación a esto de las mayorías y el progresismo que preguntaba Jonathan, mencionaba, ¿no?, un liberal clásico como Tocqueville en su libro Democracia en América, de que es esencia de los gobiernos democráticos el imperio de la mayoría, ya que fuera de las mayorías y de las democracias nada sobrevive, decía Tocqueville en Democracia en América. Bueno, hoy justamente a la denuncia que hacía Tocqueville de alguna manera de la tiranía de las mayorías se ha impuesto la tiranía de las minorías, ¿no? Que se esconden detrás de este simulacro democrático que tenemos hoy, eh, ejerciendo el poder desde atrás de las cortinas, ¿no? Estas minorías que no solo son minorías pequeño burguesas en representación de esos intereses, sino que además son los fieles representantes de los intereses de las oligarquías globalistas o internacionales. Hoy son el elemento más útil a lo que dicta el FMI, a lo que dicta el Foro de Davos, a lo que dictan todas las burocracias internacionales, como diría Perón. Y bueno, estamos padeciendo ese ejercicio de la tiranía de las minorías, ¿no? Que a través de esta imposición del no lenguaje que utilizan, casi orwelliano, como bien describía Joaquín, y de este deconstruccionismo, esta nueva soncera posmoderna, ¿no? Porque tienen eso que se mencionaba recién de vanguardia iluminada. El nuevo lema del progresismo hoy sería deconstrucción y barbarie, ¿no? Deconstrucción o barbarie, dirían hoy los progres. Hay que deconstruirse para no caer en la barbarie, en el salvajismo, porque tienen esa visión europeísta, ya que lo asumieron, ¿no? Lo dijo Alberto Fernández, una visión europeísta. Y acá, esta es la verdadera grieta, ¿no? Acá está la verdadera discusión que se debe dar la Argentina. Porque en Argentina hay dos divisiones bien claras. De un lado no vamos a parar uno y del otro no vamos a parar el otro. Hay una línea nacional que reconoce y toma con orgullo la tradición hispánica, y otra línea que es la línea anglófila, que se siente europeísta. Esa es la verdadera división entre una cultura hispánica y entre una cultura anglófila, anglosajona. Y bueno, para imponer esta tiranía de las minorías con este simulacro democrático que estamos viviendo, ellos necesitan del Estado. Por eso lo del Estado presente, el Estado, el Estado, el Estado. Que, a ver, en un momento van a escuchar hablar un progre de la comunidad, porque yo no le voy a pedir, ¿no?, lógicamente, a un liberal que me hable de comunidad o del Estado, claro está. Bien marcada está la posición. Se supone que ellos en su discurso hablan del conjunto, de lo común, pero ellos en realidad lo que buscan es pensamiento marxista, ¿no?, de Althusser, hacerse del poder del Estado y de los aparatos del Estado, que en buena medida lo han logrado, ¿no? Y lo vemos hoy en día. Por un lado, necesitan del aparato represivo del Estado y por otro lado del aparato ideológico del Estado. Por un lado para promover la ideología de género, feminismo, todo lo que vemos a diario, y por el otro lado tienen el aparato represivo por si necesitan la coacción. Lo vemos con la justicia. A quien no acate la ideología de género se lo persigue con la justicia. A quien no acate al feminismo se le hace ese escrache público de los medios de comunicación y un sinfín de cosas que ya sabemos. Entonces ellos necesitan del Estado total, ¿no?, de un Estado totalitario. Y no es que estoy haciendo, digamos, una elocuencia a lo que es el siglo pasado, sino que ellos justamente necesitan de la totalidad del Estado para el control social. Y eso es algo justamente que Perón criticó de pe a pa en la comunidad organizada. Hay una crítica que hace Perón en la comunidad organizada que va de Hobbes, Marx y Hegel,
que es justamente a la visión del Estado. Perón critica la visión del Estado absolutista que tenía Hobbes, critica la cosmovisión del hombre, del Homo hominis lupus que tenía Hobbes. Perón critica la consecuencia, la concatenación que traía eso, que toma Marx para la lucha de clases. Como así va a criticar después el estado total que plantea Hegel, que dice que deriva en la insectificación del hombre porque anula la libertad. Es la destrucción del individuo lo que planea el estado total. Bueno, en gran medida coincide el progresismo con esa cosmovisión, que es europeísta claramente. Entonces, nosotros lo que tenemos que reivindicar es la libertad del hombre en la comunidad. Ni el estado presente que pregonan ellos, ni la libertad absoluta, porque, a ver, esto va para los liberales, no existe, es el gran mito que han construido del individuo, ¿no? Del individuo aislado. Uno viene y cuando viene al mundo tiene una familia, ¿no? La comunidad natural, la comunidad primera, va a decir Aristóteles. Y está atravesado por lazos, por distintos lazos. Lazos sociales, los primeros, ¿no? Por la familia, lazos afectivos dentro del seno familiar, donde se generan los lazos de solidaridad y amor, ¿no? Esa unidad que es la familia, como va a decir Hegel, ahí se generan los lazos de amor de madre a hijo, que son irreemplazables. Pero bueno, para el progresismo ahora se ve que los hombres pueden ser madre y todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que no son papá y mamá, sino que son progenitor 1 y progenitor 2. En cualquier momento vamos a padecer eso acá, ¿no? O la ley trans, de infancias trans que se sancionó hace poco en España, que a los chicos se les permite sin autorización que puedan cambiar de sexo siendo menores de edad, ¿no? No pueden tomar alcohol en la vía pública, no pueden votar, pero puedes cambiar de sexo. Volviendo, lazos afectivos, lazos sociales, lazos históricos, lazos culturales. Por eso no es que es mi cuerpo, mi decisión. No, estás atravesado por un conjunto de lazos que hacen a la comunidad donde perteneces. Y esa comunidad tiene tradiciones, tiene valores, tiene costumbres. Como decía Kant, ¿no? Tiene una ética que son una filosofía de las costumbres. Entonces ahí se piensa el hombre en función de la comunidad y si el hombre puede realizarse, esa comunidad seguramente se va a realizar. Entonces creo que eso es lo que hay que remarcar y la diferencia trascendental entre el progresismo, las mayorías y el peronismo, ¿no? El peronismo verdaderamente anhela la libertad no solo del hombre, respetando la dignidad humana, sino que de una comunidad y de la nación, algo que no está en ningún parámetro ni del liberalismo ni del progresismo, ¿no? La libertad de una nación. Por eso la libertad que pregona el peronismo es de suma importancia y siempre la ha pregonado. Bueno, pasa que ha caído en el olvido durante los últimos años en la deriva esta de aventuras neoliberales y progresistas en la que ha caído, ¿no? Así es, Pero justo los tres pilares, y cierro, Johnny, justamente son justicia, libertad y soberanía, además está decirlo. claro. No, te iba a decir que bueno, que la dicotomía en definitiva es la de los unitarios y federales, y que fíjate vos que no se dio en todos los países de Hispanoamérica esta disputa, ¿eh? Así que la Argentina tiene algo que decir, ¿eh? El movimiento de los federales.